Buenos días, amados. Espero que todos ustedes se encuentren bien. Bienvenidos a un episodio más de nuestro devocional en Proverbios. Como ya todos ustedes me conocen, mi nombre es Juan Salas, soy el editor general de Credo Press. Así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema del cual aparece en nuestro texto del día de hoy, que es el versículo número 7 de Proverbios capítulo 1, sobre el temor evangélico. El temor evangélico. Pero antes de que iniciemos, hermanos, antes de que leamos la palabra de nuestro buen Dios y antes de que empecemos con la exposición, a meditar, a poder aprender juntos de la sabiduría divina, oremos al Señor que posee toda la sabiduría, en el quien están las riquezas de la sabiduría y la fuente de la sabiduría. Así que oremos, hermanos. Amado Padre que está en los cielos, le pedimos, Señor, que nos ayude en esta mañana, en este día, Señor, con su sabiduría, que nos ayude a entender su palabra, a aplicar su palabra, que nos bendiga a través de ella, Señor, que edifique nuestra fe y que santifique nuestras vidas, Señor, con su palabra. Que me ayude, Señor, a poder ser diligente con su palabra, que no confíe en mi habilidad, Señor, en mi sabiduría, sino, Señor, me sostenga en la suya, Padre. Ayúdenos con el poder de su Santo Espíritu, Señor, a ser edificados. Oramos esto en la mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vayamos a Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1 y vamos a leer los 7 versículos que están ahí para nosotros, pero nuestro enfoque será el versículo número 7. Él será nuestro enfoque esta mañana. Así que vayamos a leer la palabra de nuestro buen Dios. Yo estaré leyendo en esta ocasión la Reina Valera. Así que oremos, leamos los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacia a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esa es la palabra de nuestro buen Dios. Amados, hagámonos las siguientes preguntas a manera de introducción. ¿Qué es la cosa? Y se oirá un poco tonta o un poco de niños el pensar en algo, en alguna cosa en lo cual nos causa temor o pavor en nuestras vidas. ¿Qué es lo que más tememos en nuestras vidas? ¿Qué es aquello que pudiera en este momento estarnos quitando el sueño, estarnos quitando nuestra tranquilidad, nuestra paz de vivir? ¿Qué son aquellas cosas, hermanos, en las cuales no toleraríamos ningún segundo en nuestras vidas que nos sucediera? ¿Cuántos de nosotros no hemos ido manejando por lugares asolados o lugares oscuros y nos ha dado el temor o el pavor de que algo pudiese suceder en ese momento y despertáramos en gloria o despertáramos en otro lugar que no fuera la presencia de nuestro Señor? ¿Cuántos de nosotros tenemos el temor de qué pasará mañana o qué pasará el día primero del mes o el día segundo del mes, tercero, quinto del mes? ¿Qué pasará con mi vida?
en los próximos siguientes días. Y es aquí, hermanos, donde la palabra del Señor nos exhorta a que nosotros no debemos de confiar o ser sabios en nuestra propia opinión, sino que debemos de temer al Señor. Debemos de temer al Señor nuestro Dios. Y leyendo nuestro texto número 7, en el cual solamente estaremos enfocados en las primeras palabras, en la primera frase, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, nos enseña que el principio de ser sabios. ¿Pero por qué el principio de ser sabios? Porque Salomón termina un argumento dándonos su introducción de las cosas que nos va a enseñar, de las cosas que le va a hablar a la congregación del Antiguo Testamento. Ahora cambia el lenguaje, parece ser que hace su primer encabezado, parece que nos dice la doctrina de lo que nos va a enseñar, que debemos empezar a ser sabios. O si queremos temer al Señor de acuerdo a la palabra, bíblicamente, o como dice el título de este video, el temor evangélico, debemos de ser sabios. Pero ¿por qué dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor? Porque, hermanos, la respuesta es simple. El Señor posee toda la sabiduría por ser Dios, por ser superior a nosotros, por ser el único no creado. Nadie lo creó a Él, nadie lo llamó a existencia, Él nos creó a nosotros. Él posee la sabiduría, como ya dije en la sección pasada, que su sabiduría por naturaleza es infinita y es divina, es decir, no es comparada a nuestra sabiduría. Por esa razón nosotros debemos de depender de nuestro Señor en la sabiduría. La palabra aquí principio significa literalmente, hermanos, literalmente un nacimiento, es decir, como que viene a ser en nuestras vidas. Si nosotros queremos ser sabios en esta vida y queremos andar como sabios y no insensatos, temamos a Jehová, temamos al Señor nuestro Dios. Salomón, amados, Salomón era el hombre más sabio de aquel tiempo. Él era el hombre más sabio de aquel tiempo. Él poseía la sabiduría divina en su ser. Es decir, hermanos, gente venía y quería hablar con Salomón. Gente viajaba desde lejos para escuchar los dichos de sabiduría que Salomón tenía para ellos, inclusive para responder problemas, hermanos, para resolver situaciones sobre juicios en la nación. Era un hombre sumamente sabio, y no era porque él había vivido demasiados años, como muchos pensamos que porque tenemos 60, 50, 30, etcétera, etcétera, ya entonces nosotros hemos llegado a un nivel de sabiduría. No es necesario. Siempre le he dicho a mi familia, puede haber alguien con 100 años de existencia aquí en la vida y aún usar pañales en su manera de pensar. Eso no nos hace necesariamente sabios, nos podrá hacer experimentados en la vida, pero eso no significa que somos sabios, hermanos. Así que no pensemos que por el simple hecho de que una persona tiene muchos años o ha hecho muchas cosas, ya es un hombre sabio. Eso es una mentira, hermanos. Eso es un engaño de que una persona pueda llegar a ser salvo. Salomón era el hombre más sabio de aquel tiempo. Él habitaba la sabiduría divina, él no habitaba en la sabiduría del mundo, no habitaba en la sabiduría de que lo había aprendido de su padre David. Él tenía la sabiduría divina, él había pedido a Dios ser sabio. Y muchos de nosotros como hombres, esa debe de ser nuestra oración. Que nosotros, por ser los cabezas del hogar o los jefes de la familia, necesitamos más sabiduría. Inclusive las mujeres, nuestras esposas, necesitan mayor sabiduría, porque de ellas dependen y de ellos dependen los hijos. La crianza depende de la sabiduría de los padres. Y nosotros debemos rogar al Señor nuestro Dios que nos dé sabiduría. Y el propósito, hermanos, no es aprender una sabiduría política o secular.
Ese no es el propósito del temor evangélico, de la sabiduría evangélica. No es aprender sabiduría política, no es sobre cómo gobernar una nación. Podemos aprender principios bíblicos de la palabra de Dios, cómo gobernar una nación, y quedar cortos de la sabiduría. Porque lo que hace al hombre sabio, hermanos, es el temor al Señor. Por ejemplo, en Job capítulo 28, versículo 28 dice, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal es el inteligente. Vuelvo a repetirlo, lo que dice el Espíritu Santo en Job 28, 28. He aquí, el temor del Señor es sabiduría. Es decir, la naturaleza del temor. O sea, lo que del temor saldría es sabiduría, es instrucción de cómo vivir en esta tierra. Y dice, y apartarse del mal es inteligencia, es ser inteligente. ¿Qué quiere decirnos esto? Que no solo es conocer lo que es bueno y malo de parte de Dios, sino que practicarlo. Es decir, apartarnos del mal por cuestiones de nuestra sabiduría. A eso se le llama un hombre inteligente. No un hombre que puede resolver problemas matemáticos, no un hombre que pudiera transformarnos o reformarnos nuestras naciones mediante ciertas prácticas pseudocristianas, sino por la palabra sabiduría y por apartarnos del mal. Hermanos, amados, hombres, queremos que nuestras casas, queremos que nuestras generaciones venideras sean hombres sabios. Empecemos a enseñarles a apartarse del mal para que sean hombres inteligentes en esta tierra. Y todo esto, hermanos, que estoy tratando de construir en el pensamiento, va dirigido al nuevo nacimiento. Jamás piensen que lo que estoy diciendo es modelar un cristiano o fabricar un cristiano y dejarlo así. No, hermanos. Para tener sabiduría, para tener temor de Jehová, necesitamos el nuevo corazón. ¿Por qué? Porque entonces nos llama a aprender y a discernir correctamente la vida. Y para poder aprender y discernir correctamente nuestras vidas, hermanos, necesitamos el temor del Señor. Eso es lo que necesitamos. Por ejemplo, en el Salmo 112, versículo 10 dice lo siguiente: lo verá el impío y se irritará. Esa palabra irritarse se traduce literalmente como enfurecerse, como tener ira con cólico al mismo tiempo. Dice, se rechinará los dientes y se consumirá, y el deseo de los impíos perecerá. Si nosotros leemos versículos anteriores, mire a qué hombre se está refiriendo el versículo 1. Aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Ahora entiende por qué el impío se irrita. Ahora entiende por qué el impío le rechinan los dientes, le consume la ira y sus deseos son destruir a los justos, a los santos, por la razón de que estos aman al Señor, son bienaventurados, temen a Jehová, hacen lo bueno delante de sus ojos y ellos son bendecidos. Eso es, hermanos, lo que nos debe motivar a poder, hermanos, a poder vivir una vida piadosa para el Señor. Eso es el motivo de ser temeroso en el Señor. Ese es el motivo, ese es el principio de temer al Señor, hermanos. No lo contrario. Entonces debemos aprender a discernir correctamente cómo vivimos en esta vida, guardándonos de las falsas enseñanzas. Es por eso que debemos de tener un temor evangélico, temer al Señor, que lo que hemos escuchado, inclusive por boca mía en esta mañana, debemos de discernirlo a la luz de la palabra para ver si el Señor, para probar que el Señor nos ha estado instruyendo y podernos alejar de la falsa enseñanza, no solo del mal, no solo de las acciones pecaminosas, sino de los pensamientos incorrectos
que atacan la inerrancia de las Escrituras o que atacan a la palabra de Dios. Nosotros debemos de guardar a nuestra familia de falsos maestros, de falsas enseñanzas, a nuestros hijos no solo de los peligros físicos, sino de los peligros espirituales. Es nuestro deber como cabezas del hogar y ese es el principio de la sabiduría. Debemos también considerar la edificación mutua de los santos, hermanos. La edificación mutua de los santos en el principio de la sabiduría. En este temor evangélico, nosotros debemos constantemente, como vivimos en la comunidad de los santos, en la comunidad de los cristianos, de los hermanos, de los que han sido lavados por la sangre del Cordero, la edificación mutua. Ahora, aquí es donde esto se pone un poquito complicado, por así decirlo. Y es que hemos comprado la idea vaga y la idea pragmática o la idea mundana de confundir amor con cariño. Y nosotros, en lugar de corregir a un hermano y exhortarlo a la santidad y al temor de Jehová, pensamos que eso es ofensa y lo va a ofender y nos van a llamar fariseos y nos van a llamar de esto y de lo otro, porque eso no nos manda la Biblia nos manda amar y todo eso. Hermanos, el amor evangélico, que hablaremos en alguna ocasión sobre esto también, el amor evangélico es acerca de exhortarnos unos a los otros, amarnos unos a los otros, hablarnos con la verdad unos a los otros y viceversa. No solo es abrazarnos, no solo es reírnos de los mismos chistes, no solo es convivir en la congregación y estar todo jirijiji, jarajaja. Eso no es amor, eso es cariño. Y ese cariño es el mismo sentimiento que yo pudiera tener por un perro. El amor es decirle la verdad a la persona. Es cuidar por el bien de su vida. Es promover el temor evangélico en la vida de las personas, hermanos. Eso es. Por ejemplo, el Proverbio 9, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, nuevamente, y el conocimiento del Señor o del Santo es inteligencia. O sea, conocer al Señor debe de ser nuestro lema, que promovamos el conocimiento del Señor para que otros teman al Señor, o promover el temor evangélico. Y este no es un temor como que va a caer fuego del cielo y nos va a destruir. No, hermanos, sino que le tememos nosotros, los hijos de Dios, le tememos a Dios como Padre, una reverencia santa. Eso es lo que significa, es el temor de Jehová, o sea, reverencia santa al Señor. Debemos de ser capaces de aprender y de enseñar a otros también, pero primero nosotros debemos de ser sabios antes de aprender. Y aquí es donde abro un paréntesis para hacer una pequeña exhortación a todos mis amados hermanos y amigos que tengo en redes sociales, donde muchas veces, hermanos, por deseos bien intencionados, porque ya otros están haciendo, digamos, este tipo de videos así de devocionales, de predicaciones, o tienen un grupo de WhatsApp, o tienen un grupo de Zoom y se reúnen y hablan de la palabra de Dios. Ya ellos también empiezan a hacer lo mismo, sin ser llamados, sin tener alguna capacitación, sin tener el cuidado de sus pastores, sin estar sin ser miembros ni siquiera de una iglesia local. Y yo los exhorto a que todos ellos, hermanos, a todos ustedes, si realmente ninguna de esas cosas tiene que ver con ustedes, apaguen su monitor y dedíquense al servicio mutuo de su iglesia local. Si ustedes están luchando con demasiados pecados y ustedes saben, hermanos, que no han crecido en el Señor, que son inmaduros, y no tiene nada de malo ser inmaduro, hermano, y reconocerlo. Eso no hay nada de malo. Es bueno reconocer y decir, hermanos, a mí me falta mucho que aprender y yo necesito estar bajo el cuidado de mis pastores primero para aprender y después entonces puedo ir a enseñar a otros hermanos siempre y cuando mis pastores y mis ancianos lo aprueben. De lo contrario, simplemente, hermanos, estamos siendo necios y estamos ignorando lo que nos dice Santiago. No muchos se hagan maestros. En esa iglesia era lo que pasaba. Muchos se hacían maestros, se acomodaban a andar aconsejando gente sin que los llamaran,
se andaban discipulando a las personas sin que los llamaran, andaban exhortando a la gente y reprendiéndola sin que los llamaran, andaban poniendo a gente en disciplina sin que los llamaran, andaban ellos haciendo todo lo que no deben de hacer sin que los llamaran. Y nosotros debemos de ser, hermanos, hombres capaces de aprender para ser hombres capaces de enseñar. No vayamos corriendo, hermanos, a querer enseñar a otros, hermanos. Esto es un juicio lo que tendremos por cada una de las cosas que hablamos. Ya ahí cierro el paréntesis y leo Hebreos capítulo 13, versículo 9, que dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Pues teman al Señor, sean sabios y no anden por ahí inventando un nuevo debate. Debatan cosas que tengan que ver con la palabra de Dios, pero sobre todo, hermanos, aquí viene lo importante para todos nosotros. Sobre todo, presentémonos como ejemplo, como soldados aprobados que no tienen nada de qué avergonzarse. Debemos de instruir a otros para la salvación, y en la salvación debemos de ser salvos primero nosotros. Debemos de haber sido convencidos de que la palabra de Dios es verdad. Debemos de haber sido transformados por esta palabra de Dios, porque ese es el temor del Señor. Lo que promueve el temor del Señor en el cristiano es la palabra de Dios. Y cada vez que la escuchamos, hagámonos la prueba. Si cada vez que la escuchamos no tenemos reverencia, estamos viendo al ministro predicando la palabra de Dios y nosotros en redes sociales, estamos escuchando que la palabra de Dios se está leyendo en la congregación de los santos y nosotros estamos pensando en qué vamos a comer después del culto. Estamos diciendo que la palabra de Dios es la palabra de Dios, pero sin embargo dudamos de la palabra de Dios. Eso no está bien, hermanos. Debemos de crecer en la vida cristiana. Y esa es la manera en cómo creceremos en la vida cristiana, es a través del temor del Señor, conocer el temor del Señor. Hermanos, temer al Señor o tener el temor evangélico es conocer nuestras ocupaciones en la vida cristiana. Saber a lo que el Señor me llamó a hacer y hacerlo. Muchos padres esposos y esposas prefieren estar invirtiendo 24/7 en la congregación que atender a sus propios hijos. Eso no es ser sabio, eso no es temer al Señor. Porque si nosotros hemos sido llamados a ser padres y esposos primero, debemos de atender nuestras ocupaciones primero antes de atender otras ocupaciones secundarias. Hermanos, dentro del temor evangélico también viene la experiencia y el dominio propio. Entre más crecemos en el temor al Señor, más sabios nos volvemos. Entre más crecemos en el temor al Señor, más dominio propio tenemos. Yo discutía, y abro un paréntesis, en buena manera con un hermano sobre un sermón que escuchamos de un pastor local que hablaba de que somos el templo del Espíritu Santo y que por lo tanto debemos de alimentarnos correctamente y por lo tanto debemos de cuidar nuestra salud porque estamos yendo en contra del mandamiento de no matarás si no lo hacemos. Y yo estoy muy de acuerdo en eso. En lo que no estoy de acuerdo es en dar, hermanos, y esto es como me lo imagino, dar ciertas vías rápidas para tener una buena salud. Es decir, bueno, mira, haz pragmatismo. A lo que voy es pragmatismo. Usar términos carnales para crear en nosotros dominio propio. Hermanos, la única manera en que usted y yo le pondremos una mordaza a esta boca es a través del temor al Señor. Porque el santo es bienaventurado por temer al Señor y se deleita en sus mandamientos. De día y de noche medita en sus mandamientos. Todo sale de la palabra del Señor, hermanos.
Todo sale de nuestra devoción con el Señor, de nuestra comunión con el Señor. No importa cuánto queramos pintar a Adán, Adán será Adán. No importa cuánta pasta usted quiere echarle a Adán y moldearlo y hacerle ciertas reparaciones, siempre será Adán. Siempre será Adán. A menos que este Adán sea derribado, destruido por completo y se ha hecho nuevo. Se ha hecho nuevo. La suficiencia de la palabra, hermanos, para la instrucción y el consejo es el principio de la sabiduría. Es el temor al Señor. Confiar en lo que la palabra dice. Ponernos bajo la enseñanza de la palabra, bajo la instrucción de la palabra, bajo el consejo de la palabra. Es decir, en la palabra de Dios encontramos leche para bebés y carne para adultos. Nosotros nos toca la parte de comer la palabra de Dios, digerir la palabra de Dios y aprovecharnos de la palabra de Dios. Amados, la sabiduría, el temor del Señor, o más bien la sabiduría del Señor, todos los consejos del Señor, todo lo que el Señor nos puede enseñar, hermanos, no va a ser de ningún provecho, hermanos, si nosotros no tememos al Señor. No será de ningún provecho. Para nosotros serán simplemente instrucciones cualquiera. Para nosotros será tal vez algunos buenos consejos, pero jamás transformará nuestros corazones. Jamás, hermanos, jamás podremos experimentar las bendiciones del pacto, las bendiciones que hay en nuestro Señor Jesucristo, en nuestra comunión con Él. Jamás estaremos contentos y satisfechos. Mire, muchas personas, hermanos, y voy a ser muy cuidadoso, muchas personas sufren por falta de sabiduría. Y la prueba es esta, la misma Biblia dice que donde no hay profecía, el pueblo perece. Donde no hay conocimiento del Señor, donde no hay conocimiento de la palabra del Señor, el pueblo perece, hermanos. Por ejemplo, Juan 7, versículo 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si mi doctrina o si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver esto? Hermanos, tiene que ver mucho, porque el texto es claro, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá, es decir, él va a ser instruido o él tendrá el discernimiento si esta enseñanza es de Dios o esta enseñanza es humana. Así que, hermanos, si nosotros queremos andar sabiamente en este mundo, queremos vivir piadosamente en este mundo, nosotros debemos, entonces, por consecuencia, temer o conocer más al Señor, crecer más en el temor al Señor, más en la reverencia al Señor. Para poder temer al Señor correctamente y tener reverencia al Señor correctamente, debemos, hermanos, entonces, nosotros crecer en el temor al Señor. Y la labor del cristiano es esta, que adore a Dios, que tenga reverencia a Dios, que cuide de no ofender a Dios, porque Dios es su Padre. Y cuiden de los hijos que hicieran sus 5 sentidos desobedecer a sus padres, aunque hay muchos desobedientes a los padres, pero nosotros buscamos agradar, amar, bendecir el nombre de Dios, honrar a nuestro Señor, amarlo, presentarlos a todos, a nuestro Señor. Esos son los deseos y los motivos del cristiano. Hermanos, el conocimiento que el mundo nos pueda dar, pues es bueno para nuestra carne, pero no nos va a salvar. No nos va a decir cómo debemos de vivir la vida cristiana. No nos va a decir, hermanos, cómo debemos amar a otros, cómo debemos exhortarnos, cómo debemos instruirnos, cómo debo liderar a mi familia, cómo debo educar a mi familia, y etcétera, y etcétera. El conocimiento de Dios, hermanos, es el primero de los frutos en la conversión de un hombre. Recuerden, éramos enemigos de Dios. Eso significa literalmente que no temíamos al Señor. Claro, había un temor que tal vez aparentaba que temiéramos al Señor, pero ese temor no era genuino. Muchas veces le he enseñado a mis hijos,
hermanos, y aquí ustedes pueden hacerlo como una aplicación. Muchas veces le he enseñado a mis hijos que ellos no deben de temer, o cuando estamos hablando de arrepentimiento con ellos y ellos han hecho algo malo, yo siempre les digo, tú estás arrepintiéndote porque temes a la consecuencia de lo que va a pasar si no te arrepientes, o estás arrepintiéndote simplemente porque temes a Dios. Esas son dos preguntas que nos debemos de hacer en nuestro arrepentimiento. ¿Nos estamos arrepintiendo porque tememos la consecuencia de nuestros pecados? Como por ejemplo Faraón. Faraón en algún momento él dijo que oraran por él y parecía que se arrepentía. Pero ese estaba retractando porque temía las consecuencias que pudieran pasar en Egipto. Pero jamás se arrepintió genuinamente porque temió a Jehová. Así que nosotros debemos examinarnos y ver en nuestras vidas como cristianos si nuestro arrepentimiento de nuestros pecados es porque tememos las consecuencias o es porque realmente tememos a Dios. Tal vez sea, hermanos, que muchos de nosotros sigamos batallando con el mismo pecado y no hemos tenido victoria en ese pecado porque nos estamos arrepintiendo de las consecuencias y no por el temor al Señor. Hermanos, nosotros no debemos de buscar entonces más allá de lo que Dios nos ha revelado. ¿Y qué tiene que ver esto, Juan, con lo que me acabas de decir? Hermanos, en la conversión que tuvimos, nosotros crecemos en el temor al Señor y crecemos en la sabiduría del Señor. Nunca vamos a sobrepasar al Señor en sabiduría. Así que eso nos debe de llevar a las rodillas y a la dependencia total del Señor. El temor de Dios, hermanos, nos debe de hacer humildes y dependientes de Él. Eso es lo que el temor del Señor nos debe de hacer, humildes y dependientes de Él. ¿En qué sentido el temor es bueno entonces? ¿En qué sentido el temor evangélico es bueno, Juan? Entonces, ¿qué de bueno hay en temer en el Señor o el temor a Jehová? ¿Qué de bueno hay en eso? En no llevarnos, hermanos, la respuesta es en no llevarnos al camino de miseria y muerte. Porque muchos de nuestros pecados que cometemos es por ignorancia. Muchos de nuestros sufrimientos es por ser ignorantes. Muchos de nuestros sufrimientos que tenemos en nuestras vidas es por negligentes. Debemos de reconocerlo, que hemos sido negligentes en nuestra comunión con el Señor. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de, Señor, perdóname por no escuchar tu consejo? Señor, si tan solo hubiera escuchado tu consejo. Al contrario, decimos esto, si tuviera otra oportunidad. O si el Señor me regresara unos 40 años atrás, 30 años, 20 años, 10 años atrás, yo sería diferente. En lugar de reconocer como personas humildes, personas conscientes de que estamos delante de un Dios infinito, sabio, omnipotente, omnisciente, todo lo que lo es todo, decir, Señor, perdóname por no escuchar tu instrucción. Perdóname por creerme sabio en mi propia opinión. Y no hay excusa, hermanos, porque Dios nos ha dado su espíritu para entender su palabra. Por eso vemos pasajes en la Escritura que dice que ya no enseñarán a los demás, sino cada uno conocerá al Señor, porque el Espíritu Santo es quien nos lleva a toda verdad, que nos lleva a los pies de Cristo, que nos presenta a Cristo, que nos revela al Padre, que nos enseña quién es el Padre, sus atributos, sus obras, su providencia y todo eso, hermanos. Pero muchos de nosotros nos creemos sabios en nuestro propio entendimiento. Creemos que podemos con el mundo, hermanos. Creemos que podemos solucionar nuestros pecados haciéndole una fachada a Adán. Creemos, hermanos, que el pecado, hermanos, no es tan dañino, que no es malo, que todo bajo el estándar de todo mundo peca, hermanos. Todo mundo peca. Todo el mundo peca. Debemos de entender y entiéndeme. Y
Compréndeme, somos pecadores. Eso es verdad. Pero debemos de estar creciendo en el temor al Señor. Miren lo que dice Deuteronomio 4, versículo 6, hermanos. Voy a leer desde el 4 hasta el 6. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Miren lo que dice. Ustedes que siguieron a Jehová nuestro Dios, todos ustedes están vivos hoy. Y esa es una evidencia de la promesa de Dios de que usted y yo estamos vivos hoy, mire, hoy mismo. Mirad, continúa, hoy mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me ha mandado, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Aquí viene la instrucción. Guardadlos, pues, ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que pongo hoy delante de vosotros? Y luego ya termina diciendo, por tanto, guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos buscado una y otra manera de evangelizar a nuestros amigos y familiares inconversos y no hemos tenido éxito? Por un momento, dejemos por un lado la soberanía de Dios, hermanos, y pensemos en nuestra manera de vivir delante del incrédulo. La palabra de Dios es poderosa para salvar a alguien. Amén. El Señor elegirá a los que han de ser salvos. Amén. Pero ¿qué hay de nosotros como cristianos delante de las demás naciones? Pueden decir las otras naciones, pueden decir nuestros vecinos, nación grande es esta, pueblo entendido y sabio. O van a decir la excusa de muchos que ponen, para ser como él, prefiero quedarme así como estoy. El temor de Jehová, y hablaremos en la parte número 2 porque regresaremos una vez más a este texto, porque hay demasiado ahí que debemos de aprender y debemos de atesorar en nuestro corazón y llevarlo a la práctica. El temor de Jehová, hermanos, no solo es en el culto dominical, no solo es en el día del Señor. El temor de Jehová es la vida del cristiano. Él vive temiendo al Señor, reverenciando al Señor, mirando que nada de lo que hace o por donde camina ofenderá a su Señor. Y hermanos, claramente si ofendemos, pecamos contra el Señor, gracia encontraremos y misericordia. Pero la Biblia nos dice que no abusemos tampoco. Porque este pueblo que yo leí, a este pueblo que les describo de Deuteronomio, abusó y pagó las consecuencias de su abuso. Pagó las consecuencias de su desobediencia. Pagó las consecuencias, hermanos, de cada uno de sus pecados cometidos por ignorancia o conciencia, perdonen. Hermanos, debemos de preocuparnos si ciertamente pueblo sabio y entendido somos y nación grande somos. Debemos, hermanos, al presentar el evangelio de Cristo, al llevar la sabiduría de Dios, el temor del Señor a las demás naciones, debemos de provocar el deseo de esas naciones. Y la gente dirá, hermano, pero no es suficiente la palabra de Dios predicada, no es suficiente, no es lo que hicieron esos puritanos. Hermanos, ¿han visto cómo vivían ellos?
¿Han leído cómo vivían ellos? Y cómo hoy en día nosotros vivimos preocupados más por la televisión, preocupados más por el partido de fútbol, preocupados más por el básquetbol, por el béisbol. Hermanos, y nada de eso es pecado. Nada de eso es pecado. Lo que estoy diciendo, escuchen, más preocupados por que por agradar al Señor. Tenemos más pasión por los deportes hoy en día y por los hobbies que pasión por la piedad, pasión por conocer más al Señor. Muchos de nosotros nos acercamos, y ya casi finalizando, muchos de nosotros nos acercamos a la palabra del Señor simplemente para buscar algún tipo de conocimiento, para no sentirnos ignorantes ante los demás. Déjenme les explico esto. Yo he conocido muchas personas que tristemente compiten con otros cristianos. Compiten con otros cristianos en el conocimiento doctrinal. Es decir, si usted no conoce la doctrina de la expiación correctamente, o si ellos no conocen la doctrina de la expiación correctamente, buscan de todos los artículos habidos y por haber, compran los libros habidos y por haber, para poder ellos afirmar la doctrina de la expiación, aunque ellos ni entiendan ni pío, o aunque ellos ya la hayan entendido, pero ellos quieren hablar términos teológicos académicos para no sentirse menos que los demás. Déjenme decirle que si ese es uno de ustedes, arrepíntase de ese gran pecado. Porque el Señor no nos ha llamado a competir entre hermanos en el conocimiento. Arrepintámonos por haber pensado que el evangelio debe de ser un evangelio complicado y no un evangelio simple. No simplista, simple. La simplicidad de la palabra de Dios, la simplicidad de nuestras conversaciones evangélicas promueven el temor al Señor. Promueven el temor evangélico en nuestras vidas. No nuestra competencia en quién sabe más, quién sabe menos, yo sé más, tú no lo sabes, el pastor no sabe y cosas así. Hermanos, demos gracias al Señor por su sabiduría, primeramente, impartida a nosotros los hombres, que ¿quién es el hombre? Nada, comparado con el Señor Jesucristo. No somos nada, hermanos. Somos miserables pecadores, redimidos por la bendita gracia del Señor Jesús y su sangre preciosa. Para que nosotros empecemos a ensalzarnos y pensar que hemos llegado a conocer más que los demás, competir con otro hermano en lugar de bendecirlo y en lugar de decir gracias a Dios porque ese hermano que ves ahí, que puede explicar esta doctrina tan complicada, es mi hermano y es mi amigo. Pero ¿qué hacemos? Competimos contra ese hermano. ¿Qué hacemos? Competimos contra el pastor. Competimos contra los ancianos de nuestra congregación. Y así nos vamos y llegamos todo esto a redes sociales y ya puso esto y entonces ahora voy a hacer esto y voy a contestar esto. Y finalmente esto va para mis hermanos en Facebook. Cuando yo posteo algo, rápido veo a muchos así, miren, comentando, argumentando, pusiendo esto. Yo realmente me estoy riendo. Si muchos de ustedes se preguntan, oye, el hermano ha de estar ya enojado y qué bueno que le dije eso a ese presbiteriano sobre el bautismo. Hermano, yo me estoy riendo. Porque realmente lo que revela ahí, hermanos, es que somos muy prontos para teclear y lentos para comentar. No hay sabiduría en nosotros y me incluyo. Necesitamos ser más sabios. Que el Señor nos haga más sabios, hermanos. Y bueno, hemos finalizado nuestro devocional del día de hoy, hermanos. Espero que haya sido de bendición para ustedes como lo ha hecho para mí. Y que podamos seguirnos reuniendo sus views, compartir este video, darle like. Nos ayuda demasiado, hermanos, a poder seguir trayendo este contenido a través de nuestra página de Credo Press. Si ustedes
han visto que esto ha sido de bendición para ustedes, los ha motivado al temor al Señor, pues compártanlo con sus hermanos, sus amigos, con todo el mundo en sus redes sociales. Se los agradecería mucho. Recuerden, todo esto es gratis. Nadie me está pagando, nadie me está poniendo a hacerlo. Esto es gracias a la bendita sabiduría de nuestro Dios y su gracia. Así que pueden compartirlo. Recuerden visitar nuestra tienda en línea en Amazon de Credo Press o Libros Credo Press. Y ahí les salen todos nuestros libros. Compren nuestros libros, buen material. Pero recuerden, más que un libro, tenemos 66 libros por leer y un gran Dios inmenso por conocer. Así que, hermanos, si nuestros libros promueven el deseo de ser más como Cristo, cómprenlos, nos ayudarían bastante. Así que nos vemos la próxima vez. La próxima vez regresaremos al versículo 7 nuevamente, hermanos. Sí, así es, en el versículo 7, y hablaremos de los necios que desprecian la sabiduría y la instrucción. Vamos a aprender cómo nosotros, cristianos, caemos en la necedad y despreciamos sabiduría e instrucción de parte de otros y de parte de Dios primeramente. Así que, hermanos, estén atentos a nuestros videos, y ha sido un placer y un honor. Déjenme cerrar en oración y cierro el video. Amado Señor, gracias por su sabiduría y gracias por su palabra. Señor, le rogamos, Señor, que nos ayude, Señor, a no ser más ignorantes, sino que, Padre, busquemos conocerle a usted. Que ese sea el fin principal de nosotros, Señor, conocerle, amarle, Señor, obedecer sus mandamientos y agradarle. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano, nos vemos.